Hola chicos, bienvenido a vuestra siguiente clase de matemáticas, la base y altura de los paralelogramos. Bien, vamos a estudiar dos conceptos básicos. Primero, ¿veis aquí este cuadrado? ¿Verdad? Con cada ángulo pues está puesto para diferenciarlo con una letra, ¿vale? Tenemos este cuadrado que está en negro, pero esta parte roja está en rojo. ¿Por qué? Para ver que esta es la base, ¿vale? Vamos a suponer que este cuadrado, vamos a cogerlo y vamos a darle un giro. Y cae un puesto, digamos, cae al lado, al girarlo cae aquí. Vemos que lo que antes era la base está aquí, ¿vale? Y los demás lados siguen siendo de color negro. ¿Qué se demuestra con esto? Con este movimiento se demuestra que este cuadrado, aunque se gire, esta parte que funciona como una base, ahora está aquí, ¿vale? Al girarlo ha caído aquí y ahora funciona como un lado. Y esta parte, que al girarla ha caído en la parte de abajo y él desde la parte que se sostiene, ahora funciona como la base. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier lado de un paralelogramo, ya sea un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿vale? Puede ser un romboide. Cualquier lado en el que se gire funciona como cualquier lado puede funcionar como una base, ¿vale? Ese es el primer concepto, que justamente es igual que le pasaba a los triángulos, que lo dimos justo ayer, ¿verdad? Que ya lo tenéis también en el vídeo colgado en mi perfil, en mi canal de YouTube y en mi página web. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir cuál es la altura de los paralelogramos. Primero tenemos este. ¿Cómo sabemos cuál es la altura de un paralelogramo? Primero, la altura es perpendicular a la base. Perpendicular significa que si la base está así, la altura va justamente perpendicular, de arriba a abajo, ¿vale? Entonces cogemos desde la zona más alta del cuadrado, hasta la base, que justamente en un cuadrado coincide desde aquí hasta aquí. También podemos incluso utilizar el otro lado, porque yo sé que esto está hecho a mano, pero hay que recordar que esto lo mejor que se puede hacer, y lo mejor que podéis hacer vosotros en vuestra libreta, es hacerlo con la regla, para que salga totalmente recto. Y al tener un ángulo de 90 grados, ¿vale? Este y este tiene 90 grados, ¿vale? Entonces la altura iría desde aquí a aquí, o desde aquí hasta aquí, porque tienen la misma distancia, ¿vale? Eso es lo que pasa con un cuadrado. ¿Qué pasaría con un rectángulo? ¿Vale? Ya sabéis que está hecho a mano y que no va a salir tan perfecto como puede salir a vosotros con una regla y un lápiz en vuestra libreta. ¿Qué es lo que pasa con un rectángulo? Pasaría exactamente lo mismo. La parte más alta y perpendicular hacia abajo hace que la altura sea esta en un rectángulo. También podrían mirarse desde aquí hasta aquí. Supuestamente también tendría el mismo ángulo, ¿vale? Y la misma distancia. Porque si no, no sería un rectángulo. Si esta altura y esta altura fuesen diferentes, no sería un rectángulo. En este caso sí lo es. Lo vamos a tomar como si lo fuese, como si estuviese totalmente recto. Estos ángulos tendrían 90 grados, ¿vale? Por tanto, esta distancia, esta y esta serían lo mismo, y en estos dos lados se podría mirar la altura perfectamente, ¿vale? Vamos con el siguiente. El siguiente ya sí sería más difícil, ¿verdad?
sería más difícil. Este es A, B, C y D. ¿Vale? Porque aquí no podríamos mirar la altura siguiendo uno de los lados. ¿Por qué? Porque está inclinado. Cuando decimos que es perpendicular hacia abajo, es que es una línea recta hacia abajo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, de aquí a aquí, o de aquí a aquí, ya sabéis que no es posible calcularle la altura. La altura es como si colgásemos una cuerda desde aquí, desde esta punta, ¿vale? Y con el lápiz prolongamos un poquito más la base, y es como si colgásemos una cuerda desde esta esquina hasta la que llegue a la base, ¿vale? Línea, ya sabéis, línea perpendicular hacia abajo. Así es la altura, que se pone con una H para no confundirla con los lados, los segmentos, ¿vale? Aquí también se podría hacer. Desde esta esquina por dentro, recto hacia abajo, ¿vale? Hasta la base. En estos dos lados se podría medir la altura. Y ahora vamos con el último segmento. ¿Vale? El otro era más parecido a un cuadrado. Madre mía, parece una tetera geométrica. Vamos a ver si me sale un poquito mejor. Aquí, yo creo que está un poquito mejor. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues exactamente lo mismo. Una cuerda hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. ¿Por qué la pinto tan larga? Porque el límite está en que como la base no llega hasta aquí, lo que puedo hacer es, con mi regla, hago que prolongar la base. Y ya sé que la altura llega justamente hasta aquí. Y ya puedo conseguir y medir lo que es la altura. ¿Cómo se puede hacer también? Por aquí, ¿vale? Pero aquí en un futuro veréis cómo va a ser más cómodo hacer esto. Y ya descubriréis por qué, ¿vale? Bien, pues ya sabemos lo que es la base, que es donde se sostiene la figura, y aquí tenemos y ponemos una H, pero quiere decir que es altura. No os olvidéis, altura no lleva H. Lo que pasa es que se pone H para no confundirla cuando colocamos letras en los ángulos o en los lados, ¿vale? Y otra cosita, otro pequeño detalle. Cuando hablamos de base, si yo te pregunto, ¿cuál es la base? Pues si me dices esa pueden ser 4 opciones. Entonces, como este ángulo lleva la A y el B, significa que la base ahora mismo sería el AB. ¿Vale? Vamos a suponer que este lleva... Empezamos desde arriba, ¿no? Este es la A, B, C y D. ¿Vale? Vamos a ponerlo al revés, por si acaso, para que no os confundáis mucho. C y D. En este caso, si yo te pregunto ¿cuál es la base de esta figura? Pues tú me dirías, pues si aquí este es el CD, pues la base sería el lado CD. El lado CD. ¿Vale? Y así podrías decirme, hablando sin tener que señalar, cuál sería la base. En este caso la base es AB, que es el lado AB. En este sería el lado CD. Si cogiéramos esta figura y la girásemos, y esta sería la base,
pues la base se llamaría DB, ¿vale? Bien, pues con esto vamos a hacer solo un ejercicio, ¿vale? Que va a ser el ejercicio número 1, que es que me vas a copiar todas las figuras que hemos puesto aquí, me vas a responder esas preguntas que dice, ¿en qué paralelogramo coincide la altura con uno de sus lados? Pues fíjate que son las preguntas muy parecidas a las que hicimos en la clase anterior, con la de los triángulos, ¿vale? Así que te puedes fijar un poquito, pero en este caso va a ser con paralelogramos. Son las mismas preguntas. Recuerda hacerlo con regla, lápiz y en hoja cuadriculada y me respondes las preguntas. Así que hasta la próxima.